Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo dejamos el Mini G así, ¿qué es esto? Bueno, no, mentira. Pero sí vamos a ver cómo dejamos el Mini G así ya listo por completo. Todo ya fabricado, todo ya pintado. Lo único que nos queda es probarlo, así que nada, vamos a ver cómo llegamos hasta este punto ahora. Bueno, señora, ahora sí es verdad que ya llegó el momento. Ya tenemos el Mini G listo por completo. Las modificaciones que se iban a hacer, creo que está básicamente todo hecho. Y lo que me falte lo iré haciendo en el camino del armado ahora. Pero o sea, lo que es el chasis ya está listo. Es decir, vamos a desarmar ahora todo esto por completo. Vamos a dar solamente el chasis y vamos a repasar el chasis, terminar de soldar lo que faltó de soldar, pintarlo bien pintadito y en ese chasis bien pintadito ya armarlo todo completo abajo hacia arriba, ya todo atornillado, todo fijado a su sitio. Voy a terminar de repasar con la moladora un poquito los bordecillos, así que nada, voy a poner la cámara por aquí y van a ver todo el proceso de principio a fin. Aquí tenemos nuestro sistema de entrega de combustible, nuestro colector de alusión custom que llega hasta adelante, nuestra bomba de cortacésped, filtro de gasolina, esto va a ir luego pegado por aquí, y nuestro carburador. Bueno, señores, ahora sí es verdad, ya tenemos el chasis por completo vacío, sin nada adentro. Voy a traer ahora un bidón para aquí, lo voy a poner ahí en alto. Voy a estudiar un poco la situación, lo que tengo que soldar, lo que tengo que repasar. Tengo que hacerle unos soportitos al escape que me faltan, que los voy a hacer ahora con él aquí en el sitio, me queda bastante mejor. Bueno, sí, señor, ahora con el chasis aquí ya montado en la mesa, que me queda perfectamente, aquí voy a hacer toda la preparación, voy a dejar la cámara por aquí. Bueno, y aquí tenemos este tubo que está debilitado, al igual que este y aquel, debido a que le tuve que cortar unos tubos que había puesto allí. Lo que hice fue para arreglar eso, vamos a ponerle una camisita aquí de tubo, así, que ya encaja ahí perfectamente, y soldamos esto todo alrededor así. Ya lo hice ya, voy a hacer otro aquí y otro allá, una repasadita final, lo limpio bien y ya le echamos la imprimación ya de una vez. Ahora sí es verdad que ya tenemos el chasis listo, todos los refuercitos de estos ya puestos, todo repasado. Ahora le vamos a dar una buena mano de disolvente y luego la imprimación y lo vamos a dejar secar hasta mañana. Bueno, chicos, ya tengo el chasis aquí completamente imprimado, estoy en imprimación blanca. No sé si ahora darle blanco o darle plateado, que tengo también ahí como color aluminio. No sé, blanco me gusta mucho, espero que lo voy a dejar blanco. Bueno, señores, chasis listo, pintadito, todo ya de blanco, así va a quedar. Lo voy a dejar de en blanco, todo lo demás en negro
y algunos accesorios en rojo como el colector de admisión, que también está secando ya ahí, todo con barniz. Así que nada, ya lo voy a dejar secar hasta mañana y mañana empezamos con el montaje. Voy a poner primero que nada la suspensión delantera y trasera, motor, y ya después empiezo a montar todo lo demás así con calmita. Bueno chicos, y ahora sí es verdad que ya tenemos el chasis aquí listo, pintadito todo, ya listo para montar. Voy a poner la cámara por aquí arriba y voy a empezar a montar todo. Bueno chicos, ya tengo eje trasero, eje delantero montado, motor puesto en el sitio, ya se va viendo de otra forma. Mismo voy a dejar amarrado escape, motor, carburador, colector y todo eso. Y luego voy a terminar de armar todo el resto, así que nada, vamos a seguir viendo. Bueno chicos, ya tenemos aquí el chasis todo montado, nada más falta poner la cadena, toda la parte eléctrica puesta, carburador puesto, ya tenemos todo el sistema de combustible conectado, escape, suspensión, etcétera. Todo ya puesto, listo para recibir la carrocería. Ahora vamos a presentar un poco la carrocería y la parte delantera para ir haciendo todo el cableado, ya que la trasera nada más hay que conectar las luces y ya está. Aquí adelante tengo que poner todo lo que es decir, la batería y el CDI y todas esas cosas. Entonces nada, vamos a ir poniendo eso. Bueno, y aprovechando un momento que está así todo en el chasis sin la carrocería ni nada, aquí vamos a mostrar las modificaciones que le hicimos al quad, básicamente, para poder tener la mayor potencia que podamos tener con este motor. Le pusimos un carburador de 28 milímetros, le hicimos un colector de admisión personalizado para poder llegar desde aquí hasta la tobera de entrada. Le tuvimos que poner este regulador de presión esta bomba de combustible que es de un corta césped. Luego le hicimos todo este caño de escape completo, 30 milímetros también, el carburador 28 y el escape 30. Le pusimos este escapito aquí atrás, está todo liberado. Luego, bobina Racing con cable y bujía de alta corriente. Tenemos un CDI Racing también que se está montado en la carrocería. Y poco más. Le bajamos la culata, le hicimos un poquito de plano a la culata y nada más. Ahora mismo eso es todo lo que tenemos así y hemos alcanzado una velocidad con mi peso de 75 kilos de casi, creo que fueron 72 kilómetros por hora, creo que fue lo máximo que lo llegué, sin darle lo máximo posible. Yo creo que puede llegar como hasta 80 más o menos. Así que ya sabes, si tienes un mini quad de esto y lo quieres modificar así, pues va a andar bastante bien. Bueno, sí señor, ya tengo la parte delantera montada, cableado pasado más o menos por su sitio, CDI conectado. Aún me falta conectar un poquito estos cablecillos de aquí. Se van, pero básicamente esto es lo que va quedando. Así que nada, por hoy voy a dejarlo así, mañana seguimos. Bueno chicos, ahora sí es verdad que tenemos el Mini G ya montado por completo, carrocería, todo. Me falta atornillar unas cositas allí, pero básicamente es esto.
Déjanos saber por allá abajo en los comentarios qué te parece, qué te va pareciendo este proyecto, qué te parece el hermano mayor del Mini G. ¿Qué más le harías tú? Se viene pronto vídeo probándolo a tope. Voy a llevarlo a un circuito de tierra y también a un circuito de asfalto para probarlo bien. Tenemos ya aquí los separadores de ruedas también ya instalados, todo puesto. También tenemos las luces ya instaladas, todo conectado, luces delanteras, tanto luces delanteras como luces traseras. Le vamos a estar haciendo un par de accesorios más también, a ver si luego le hago un paragolpes delantero, pero ahora de momento está así, este es el proyecto finalizado. En el próximo video vamos a ver cómo le damos caña durísimo a esto, vamos a probarlo lo más duro posible, a ver qué es lo que rompe primero, si es que rompe algo. Y nada, les vamos a traer un vídeo ya en condiciones, probándolo en un circuito de tierra, que es lo primero que vamos a hacer este fin de semana. Así que nada, déjenos por allá abajo en los comentarios qué te va pareciendo, qué le harías tú, comparte el vídeo, dale me gusta, suscríbete, porque en el próximo vídeo vamos a estar dándole durísimo a esto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.